Gracias a Dios. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Cristo. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido alabarle y adorarle, ¿verdad? Es necesario, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, pues, no somos lo que tenemos que ser, lo que hemos sido llamados a ser. Amén. Vamos a seguir con la serie de la Escuela de Cristo, y esta lección se llama el Espíritu de Verdad. El Espíritu de Verdad. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 8, perdón. San Juan 8. Vamos a leer 5 versículos, del 31 al 36. Y ahí nos vamos a brincar del mismo 8 a 44 y 45. Gloria a Dios. 8, 31 al 36 del Evangelio de San Juan. Espíritu de Dios, llena mi vida. Ya nos ponemos convenidos. Señor les bendiga a todos. Aleluya. Solo los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Gracias a Dios. Amigos y hermanos. Gloria a Cristo. Señor los bendiga. ¿No hay nadie? Y ya habrá. No empiezan a poner después. Amén. Gloria a Dios. Dice estamos convenidos, decimos amén. Amén. Vamos a leer, repito, Juan 8, versos 31 al 36. Y de ahí nos brincamos al mismo 8, a 44 y 45. Amén. Amén. Leemos la bendita y santa palabra de Dios. La verdad os hará libres, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos brincamos al 44 y 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juntos. 44. Perdón, me senté. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios Altísimo. Te damos gracias, mi Dios Eterno, porque nos has permitido una vez más estar en tu presencia, por permitirnos entrar en tus atrios con acciones de gracias, Padre mío, venimos. Oh, porque nos has permitido alabarte y adorarte, mi Dios, pero también te rogamos en este momento, mi Dios, que nos des esta palabra viva, Padre Santo, Señor, que nos des ese pan de vida, ese verdadero alimento, mi Dios, porque no solo de pan físico vivirá el hombre, sino toda palabra que viene de tu bendita y santa boca, Padre. Te rogamos, Santísimo Dios, que nos unjas para predicar, mi Dios, y nos unjas para recibir tu bendita y santa palabra, mi Dios. Desde ya reprendemos y atamos todo espíritu contrario, todo aquello que se levante en contra de tu palabra, sea reprendido, atado y lanzado fuera de este lugar. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor mío y Dios mío, y declaramos el ambiente libre para tu gloria, mi Dios. Llévate tú la gloria, Padre mío, porque solo tú eres digno de recibir la gloria. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Entonces, hermanos, vemos que el Espíritu de verdad y el Señor nos enseña pues que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos. Entonces, cuando seamos verdaderamente sus discípulos y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Entonces, vinieron los religiosos y le dijeron, hey, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís que seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Así que todos los que practican pecado son esclavos del pecado. Cuando el pecado le dice a pecar, pues a pecar, porque son esclavos del pecado. Amén. Amén. Pero el Señor nos vino a libertar, porque si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Así que bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, y luego más fuerte todavía. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el enemigo, pues. Y cuando habla verdad, cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque me creéis, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, hermanos, que vemos ahí una situación, pues, de que el Señor Jesús, Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, Él se encontró con esas situaciones cuando estuvo en la tierra. Pero, antes de seguir adelante, quisiera hacer un breve resumen de la lección que vimos anterior. Que aprendimos que la primera tarea del Espíritu Santo es presentar a Cristo al corazón del creyente, como el objetivo de Dios en todo lo que el Espíritu esté tratando con nosotros. Es con ese único motivo, el único objetivo de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el fundamento de nuestra educación espiritual. Entonces, todo el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios o a la imagen de Jesucristo. Entonces, todo lo que, por lo tanto, así como nos revela todo lo que es Cristo, también nos revela lo que no es Cristo. Y lo que es Cristo y lo que no es Cristo, para que nosotros seamos transformados, dejar aquello que no es Cristo, perdón, y ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces vemos por qué de repente el Señor nos empieza a mostrar sueños y nos empieza a mostrar revelaciones y nos va enfrentando con su palabra y nos va revelando la mente de Dios, nos va revelando su mente. Mira cómo es Cristo, mira cómo es Cristo, mira cómo es Cristo. Amén. Y aprendimos pues muchas cosas acerca de también que los cielos abiertos significan pues que la unción sobre Cristo estuvo constante. Y así como estuvo en Cristo, así está sobre nosotros. Cielos abiertos revelando la casa. Vimos a Ezequiel, que Dios le mostró cómo era el diseño de la casa. Y le dijo que pusiera sus ojos, sus oídos y su corazón, porque para eso había sido llevado a esa visión, para que se la revelara al pueblo de Israel. Y en este caso nosotros, como Israel espiritual, el Espíritu de Dios también utiliza a sus siervos para revelarnos quién es Cristo. Gloria sea a Dios. Entonces, gloria sea a Dios. Seguimos con la misma temática de la escuela de Cristo. Y acordémonos que en la Escritura también vimos que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos y una voz habló, o el Padre habló, diciendo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y que Dios no se complace en nada más, ni en nada menos que en Cristo. Entonces, Él es el motivo de complacencia para Dios. Entonces, si nosotros no podemos, o si la iglesia no podemos expresar a Cristo, estamos representando mal a la iglesia. No somos la iglesia que el Señor ha diseñado para hacerlo. Vimos anteriormente muchas cosas acerca en Apocalipsis, que Dios les habla a las iglesias cosas buenas, porque reconocemos que Dios es justo, y reconoce lo bueno que hacemos, pero también señala lo que está mal dentro de la iglesia para que se corrija
y así evitemos situaciones más, otras consecuencias más terribles más adelante. Entonces, todavía estamos a tiempo de corregir, la iglesia está a tiempo de corregirse, y creemos que pues Dios para eso nos está preparando, para que todo eso se corrija. En nosotros tiene que estar el deseo suficiente, hermano, para que esto suceda y permitir que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Acordémonos que nosotros no podemos producir nada agradable a Dios por nuestra propia voluntad. Tenemos que ponerlo todo en el Espíritu Santo. Hablamos un poquito. Hay quienes se esfuerzan tanto en producir mucho talento, muy bueno. Y no estamos hablando que están haciendo cosas malas. Estamos hablando que están haciendo cosas buenas. Pero si todo eso que están haciendo, no logra o no permite que Cristo sea reflejado en el creyente, lamentablemente todas esas justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Porque siempre hay un tiempo que Dios da. Y se lo vemos en Efesios. Dios le dijo, mira, todo esto tienes bueno, pero esto tengo en tu contra, y te has olvidado de tu primer amor, y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Pues vendré, dice otra vez, y si no te hubiese arrepentido, quitaré mi candelero de su lugar. Entonces hay una consecuencia en el permanecer en el pecado. Hay una consecuencia en permanecer en el error. ¿Sí? Dios siempre da oportunidad para que todos nos arrepintamos, pero el problema es que muchos tienen duro corazón, tienen dureza de corazón, son muy soberbios, muy necios. Y bendito sea Dios, y hay que permitirle a Dios que quebrante y quite ese corazón de piedra y ponga corazones de carne para poder ser sensibles a la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, Él conoce sus pensamientos hacia nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Ese es el pensamiento de Dios para con nosotros. Pero es muy importante que sepas que el camino que Dios ha escogido para llevarte es llevarte al desierto de tu propio corazón. Yuhu. Ahí es donde la carne, no, hermano, no. Ahí es donde decimos, no, pero si el Señor ya pagó, ¿por qué nosotros tenemos que padecer por esas cosas? No vamos a padecer lo mismo que el Señor Jesucristo, se ténganlo por seguro, Él ya pagó ese precio. Pero sí, esta carne tiene que ser afligida y nuestra fe tiene que ser probada. ¿Sí? Dios tiene un propósito de bien. Y yo les digo algo, y por experiencia propia, hermanos, cada vez que Dios nos mete por un proceso es por un bien. Y es producir el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, cada situación que el Señor utiliza para con nosotros es con ese propósito. Transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Entonces, a veces parece como que nos ha llamado a autodestruirnos, pero no. Dios siempre, Dios no improvisa, Él tiene un plan perfecto, preparado para cada uno de nosotros. Y pues, las piedras preciosas, los metales preciosos se purifican en fuego. Entonces, el oro, la plata, tiene que ser purificada en fuego. Entonces, si somos llamados a hacer un candelabro todo de oro, ¿sí? Un candelabro de oro, o candelero de oro, significa que tenemos que ser todo de Dios. Y para que el oro sea puro, tiene que ser pasado por fuego. Es parte del trato de Dios para con nosotros. Pensarás, hermano, que estás yendo en dirección opuesta a la que Dios te dijo. Pero recuerda que cuando los hijos de Israel dejaron Egipto, ellos sabían a dónde iban, y 6 semanas después estaban mucho más lejos de su destino. Ellos seguían yendo al sur porque era allí donde la nube estaba, era ahí donde estaba el maná, era ahí donde se suponía que ellos deberían estar. No importaba cómo les parecía esto, era un hecho. Ellos estaban siguiendo a Dios.
Así que siguieron a la nube. Entonces, donde la nube los llevaba en el desierto, ahí caía el maná y ahí salía el agua de la peña. El Señor los pastoreó en el desierto. Y así, hermanos, aparece que es absurdo, pero Señor, si estamos caminando hacia al Canaán, pero este camino es contrario. Pero tenían que seguir a la nube. Así nosotros, hermano. Parece que hay momentos en que parece que todo va al revés. Cuando más busco a Dios, cuando más me someto a Dios, vienen problemas y situaciones. Y dice, ¿dónde está mi Dios? No te afanes. Sigue a los pies del Señor. Él te está llevando a buen camino. Sigue caminando, síguelo siguiendo. Él te está llevando a la tierra donde fluye leche y miel. A la tierra prometida. ¿Lo ves a Cristo? Amén. Dios te habla a través de su palabra y esa es la nube. Esta es una regla muy simple. Si la nube se mueve, entonces sigue la nube. Israel no se movía si la nube no se movía. Y cuando tú piensas que ella debe moverse y no se mueve, tú como quieras sigue. Sí, la nube los cubría, les daba sombra donde caminaban. Pero donde se paraba la nube, ya no seguían caminando el pueblo. Ahí donde se paraba, ahí ponían sus tiendas, ahí porque no sabían por cuánto tiempo. ¿Sí? Pero ahí se quedaban donde la nube se quedaba, donde la nube se paraba. Ahí se quedaban ahí, bajo la protección de la nube. Ahí segurito que en la mañana iban a recoger el maná. Y segurito que en la roca o en la peña iba a salir agua para sustentarles la sed. Entonces, ellos no decían a la nube, muévete un poquito para allá, otro poquito para acá, aquí no me gusta. No, era el lugar donde Dios les había escogido para ellos. Entonces, cuando la nube se levantaba, porque armaban el tabernáculo y todo, entonces la nube descendía ahí. Y ahí estaba la columna de nube. Salía del tabernáculo así, se expandía. Está en el tabernáculo que tenemos ahí. Algo así como la nube. Salía de la columna hacia arriba y se expandía hacia el pueblo. ¿Lo ves, Dios? A la columna. Y la de fuego acá. Y la de fuego, pues, salía del tabernáculo hacia arriba y, pues, para que no se congelaran en el desierto y, pues, tuvieran protección para las fieras de ese lugar. ¿Lo hace Dios? Entonces, así Dios, eso nos tipifica lo mismo, tipifica, ¿no? Es un tipo, tipifica lo mismo, ¿sí? Significa que a veces, hermanos, Dios trata con situaciones de nuestro corazón que están ahí y que es necesario llevarnos al desierto para hablarnos. Ahora sí que puede decir que cara a cara y llevarnos al corazón. Decir, mira, esto estás haciendo mal, esto no está bien, esto, ¿no? Señor, pero esto, pero aquello. Pues sí, pero tus pensamientos son diferentes a los míos y tus caminos son diferentes a los míos. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis caminos? Diferente, completamente diferente. Gloria a Dios. Entonces es necesario ese apartar, esa subida, esa apartadita al desierto de nuestros corazones. Es necesario, porque ahí nos habla Dios. Nunca jamás nos va a dejar ni nos va a desamparar, aunque pareciera que lo está haciendo, pero no, solamente está preparando nuestro corazón para hablarnos. Amén. Amén. Gracias a Cristo. Entonces, hermanos, Dios se va a mover, Él se está moviendo, y nosotros, el asunto de nosotros es reconocer lo que Él está haciendo y permitir que pase esto que está haciendo el Señor en nuestras vidas. El Espíritu de verdad ha venido a guiarnos a toda verdad. Entonces, el Señor prometió que el Espíritu de verdad iba a venir a guiarnos a toda verdad, a toda justicia.
El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habló en Juan 14 y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después en Juan 14, 17 también el Señor habló y les dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿A qué vino? A guiarnos a toda verdad. Entonces, luego el Señor volvió a hablar en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, sin el Espíritu Santo, es bien, quiero que le pongamos hincapié a todo esto, hermano, porque muchos se confunden con que están predicando la Biblia, pero están ignorando al Espíritu Santo. Entonces, si el Evangelio no es ministrado por el Espíritu Santo, es solamente palabra, solamente enseñanza, pero no es algo vivo. Quien hace viva la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, el que hace viva o hace realidad la verdad. Amén. Es quien hace realidad a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, él dará testimonio de mí. ¿Por qué? Y eso está en Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Sí, búsquenlo, hermano. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Aquí tengamos, póngales, hermanos, pongámosle énfasis en Romanos 1:18. Y quiero que también después de Romanos 1:18 te brinquen hasta el verso 25 de Romanos 1. Ahí me siguen con sus ojitos. Después de los hechos. ¿Ven? Leamos. Vamos a leer, dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, entonces hay un juicio que viene de Dios contra aquellos que impiden que la verdad sea manifiesta. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces, cuando no podemos manifestar al Espíritu de verdad, que es Cristo, hay un problema en la iglesia. Y el problema ya es con Dios. ¿Sí? Entonces, no pueden recibir el Espíritu de verdad los que son del mundo. ¿Sí? Porque no le conocen. Pero vosotros les conocéis, le conocéis, dice el Señor. Porque mora con vosotros. Entonces, si mora con nosotros, entonces es el único modo de que podamos ser guiados a esa verdad, o a ese camino, o en ese camino de verdad, que es Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas. Y sin la luz del Espíritu Santo no podemos ser guiados. Digan lo que digan y vamos a caerle muy mal a algunos religiosos que van a decir: hermano, pero estamos enseñando la verdad, pero estamos predicando la Biblia. Pero estamos predicando la Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y todo eso, pues sí, es verdad. Pero para que esta Biblia se convierta no solamente en un libro histórico, sino que se convierta en la verdad y que transforme almas y transforme corazones, se necesita el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si no ministramos, si no podemos ministrar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, no podemos hacer que esa palabra se haga viva y haga el efecto que tiene que hacer. Entonces, es indispensable que tengamos el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo, pues, para poder
llegar a hacer esa verdad que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no solamente eso, llegar a ministrar la verdad a aquellos escogidos que Dios ha llamado a ser también discípulos del Señor. ¿Lo hace Cristo? Amén. Gloria a Dios. Y el Romanos 1:25, ¿qué dice? Amén. La palabra del Señor se le así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Esto, hermanos, es algo que desde el tiempo de Génesis, vemos desde que en el tiempo de Nimrod, cuando se construyó la Torre de Babel, dice que quitaron la piedra, o en vez de edificar con piedras, que la piedra simboliza a Cristo, que es la roca de nuestra salvación, es nuestro fundamento, empezaron a hacer arcilla, empezaron a utilizar ladrillos de otro material. Entonces, desde ese tiempo, hermanos, han desechado a Cristo. Y en este tiempo, con todas las leyes que se están produciendo, están haciendo exactamente lo mismo. Están desechando a Dios, están desechando a Cristo. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Quién es la verdad de Dios? Cristo. Por la mentira. Oh, entonces, si nos está hablando que, si ahora trademos esto, porque le está hablando a Romanos, a la iglesia de Romanos, y si esto lo tomamos nosotros bien en cuenta, hermanos, tenemos que ser entendidos y estar con nuestras antenitas bien alerta, porque el único modo, o por lo que veo aquí, cambiar la verdad de Dios por la mentira, es honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Me lo puede explicar, hermano? ¿Me lo puede explicar, pastor? Sí, hermano. Cambiar la verdad significa que empezaron a utilizar una doctrina errónea, una enseñanza errónea, donde exaltaba al hombre, que se llama humanismo. Cuando el humanismo es predicado, enseñado en la iglesia, le están quitando la gloria a Dios y están exaltando al hombre. Todo es acerca del hombre, todo es acerca del hombre, de sus logros, de sus propósitos, de sus sueños, de sus anhelos, su realización del hombre. Y la voluntad de Dios jamás la toman en cuenta. Entonces, cuando se cambia la verdad de Dios, que es el Espíritu de verdad, cuando le cierran la entrada al Espíritu Santo, porque si vemos en Apocalipsis, hablando de Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia, mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa estar a la puerta y llamo? Significa que está afuera. ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a tocar la puerta si está adentro? Entonces, si está tocándole, está diciendo a la iglesia. A la iglesia. Este mensaje es a la iglesia. ¿Sí? Le está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Significa que no está adentro, está afuera. Entonces, ¿por qué? Porque desecharon el Espíritu de verdad. Le está tocándoles, déjame entrar para corregirlos, para enseñarlos, para guiarlos. Si no, se van a extraviar y van a terminar en gran tribulación. Y esa es la condición de la iglesia. Y nosotros no podemos desechar la verdad o el Espíritu de verdad, porque solamente así podemos ser guiados y ser transformados. Y solamente así Dios va a tener complacencia de nosotros, va a decir, vénganse, en mi hijo amado tengo complacencia. Y por eso es que Dios trata seriamente con cada cosa. Y perdón, hermanos, que sea a veces tan, hermano, es que esté muy repetitivo, muy insistente. Yo no, hermanos, yo quisiera, como dijo el apóstol Pablo, que no nomás los que me oyen, sino que la familia y todos se agarraran de esta verdad. Hablando de que no nomás esta congregación, sino que todo el pueblo de Dios, toda la iglesia del Señor Jesucristo sea transformada y sea aceptada en esta verdad. Porque si no es Biblia, hermano, si no es Biblia, entonces, mira, hermano, no me crean. Pero si es bíblico, si estamos hablando con fundamento bíblico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tienes alguna duda, hermano? Consulta a Dios. Consultemos al Señor. Tenemos Espíritu de Dios.
Y Él nos guiará a toda verdad. Va a decir, te va a confirmar o te va a decir sí o no. Lo va a decir Dios. Porque de verdad, hermano, yo me pongo a pensar todo lo que han de pensar aquellas personas que nos escuchan. Cuando tú estás diciendo, ¿y el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, no, ya lo recibí cuando creí, pero sigues creyendo, te estás permaneciendo en Cristo. Entonces, porque empezamos con esto. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son discípulos del Señor? Amén. ¿Y cómo vas a reconocer a ellos a los que se dicen ser discípulos y no lo son? ¿O cómo vas a reconocer a los verdaderos discípulos del Señor? A los que permanecen en la palabra del Señor. Si vosotros, en Juan 31 lo leímos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Eso por lo tanto me dice que hay una multitud de discípulos que no son del Señor. ¿Por qué? Porque no han permanecido en el Espíritu de verdad. Porque el único que hace discípulos para el Señor se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escoge caminos que no nos hemos imaginado y hemos pasado y hemos atravesado. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que no lo quieren. Porque Dios, el Señor Espíritu Santo no viene a negociar con nosotros. Él viene a decir, mira, este es Cristo, tú te tienes que parecer a Él. No vengo a negociar contigo. En Él tiene complacencia el Padre, no en ti, no en tu yo, no en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, en lo que tú crees. Él tiene complacencia en quien. Oh, pero mira, yo ministro, ay, qué bonito como tengo ministro, canto, oro y limpio el parking, limpio la iglesia, pinto la iglesia, hasta el carro le lavo al pastor. En nada de eso tiene complacencia si no puedes ver a Cristo. Nada de lo que hagamos tiene complacencia de Dios si Dios no ve a Cristo. Yo le voy a decir, perdón, no es presunción y no quisiera llegar a ser jamás, que Dios no me permita sentirme más un super espiritual ni nada, hermanos. Pero yo les digo algo, hermanos. Si ustedes reciben con gozo la palabra de Dios, ¿saben por qué? Porque están en la verdad. Porque el Señor dijo, miren, si fueran del mundo, el mundo los amara. Pero como no sois del mundo, el mundo los aborrecerá. En pocas palabras, si son míos, se gozarán con lo mío, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Entonces, si no aceptamos con gozo la palabra de Dios, aunque nos esté trayendo los casos, significa que tenemos un problemita por ahí. Y todos van a decir, ¿qué tipo de Cristo estás predicando? Al santo, hermano. Al que es santo, que dice, sé santo porque yo soy santo. No estamos predicando a otro Jesucristo. Y no estamos predicando a un Jesucristo religioso. Porque si el Señor Jesucristo fuera religioso, todos los escribas y fariseos y todos los sacerdotes lo hubieran apapachado. Ay, bienvenido, ay, aquí. Pero no. Los primeros que lo rechazaron fueron esos. Que el Señor les llamó hipócritas. Sepulcros branqueados. Generación de víboras. Nuestro padre es el diablo, como lo acabamos de leer. Son palabras fuertes, hermano. Pero no lo querían al Señor, porque Él era la verdad y hablaba verdad. Por lo tanto, ¿qué crees que va a pasar contigo? Creemos de verdad que la multitud de religiosos va a venir a apapachar y va a decir, bienvenido hermano, aquí está tu lugar en la iglesia, venga, predica cuantas veces quiera. Unos cuantos se van a convertir, se van a arrepentir, se van a convertir.
Es más fácil que se convierta la multitud de inconversos que los religiosos. Porque han creído que están haciendo bien predicando humanismo, filosofías y todas esas fías, ¿cómo se llaman? Las cafías. No, hermano, predicando, dice, por él le dijo Pablo que estaban predicando, fábulas y cuentos de viejas y fábulas, así lo dice, ¿sí? Entonces estaba enseñando cosas que no, o sea, enseñando cualquier otra cosa para entretener al pueblo, pero no predicando la verdad. ¿O sea Dios? Entonces meten la psicología para manipular a la multitud. Empiezan muchas cosas que están dentro de la iglesia que tú dices, parece que es Dios, pero no tiene nada que ver Dios ahí. Porque esas personas, ninguna de ellas es transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, a resumidas cuentas, todo lo que nos prediquen, todo lo que nos hablen, que no permite o que no nos hace acercarnos más a Dios o transformarnos o parecernos más a Cristo, no sirve. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor se presentó en Apocalipsis 3, 17 al 14 y dice, te lo voy a leer breve porque escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y escribe al ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Entonces él se presenta como el verdadero, como el fiel, como la verdad. Y él envió a su espíritu. Entonces él dijo, ya no voy a estar con vosotros, sino que ahora voy a estar en vosotros. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo, porque Dios es uno. Amén. Tres diferentes personas, pero uno. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo en nosotros y es el Padre en nosotros. Amén. Amén. Entonces, si tenemos ese Espíritu de verdad, ¿qué es por lo consiguiente, qué sigue? Revelarnos la verdad y transformarnos a la verdad. Entonces, cierro ese pensamiento diciendo que sin el Espíritu Santo, nadie puede ser transformado a la imagen de Jesucristo. Nadie. Aunque tenga mucho talento, hermano, aunque mucho prediquen, aunque mucho enseñen. Y ya les hablé ese testimonio. ¿Y será que Dios le habla, hermano? ¿O se lo imagina? Porque ¿quién es usted para que Dios le hable? Su hijo. Amén. Respuesta, soy su hijo. Ay, mi padre no está mudo. Y no está sordo. Me oye y me habla. Amén. Si el de ellos está amordazado, ciego, sordo y mudo, es problema de ellos. Y ellos saben que también enseñaban la Biblia. Pero no conocen a Dios. Hablando lenguajes diferentes. Ellos y nosotros. Lenguajes diferentes. Entonces, ¿qué me dice la Escritura? Oh, que las cosas del Espíritu son locura para los que tienen tapada la moñerita todavía. Yo le pedí al Señor, permítele que también te escuchen y háblales porque piensa que estoy loco. Y así van a pensar muchos de nosotros. Y lo siguen pensando. Y así van a pensar ustedes. Sí. Dios me habló, Dios me reveló. Soy su hijo, soy su siervo.
me ha pasado, Señor, por situaciones y aquí estoy firme. Él me ha escogido para eso. ¿Qué? Reclámale a Él. Pregúntenle a mí, no me pregunten a mí. Gloria a Dios. Amén. Dice, Él nos guía a toda verdad, a esa verdad que es Cristo. Y el propósito es conformarnos a la imagen de Cristo, de modo que el Espíritu Santo obra para traernos al lugar en donde nos demos cuenta cuán imposible es la situación fuera de los milagros de Dios, pues no podemos ser como Cristo por nosotros mismos. Porque dice, yo soy la verdad. Y la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo ha sido enviado, para guiarnos a toda verdad. Entonces Él tratará con todos los discípulos de Cristo para desechar todo lo que no sea verdad. Y esta verdad está en lo que vemos en Mateo 3:17, que dice, este es mi hijo amado, que tengo complacencia. Entonces, todos que somos discípulos estamos siendo disciplinados y siendo transformados a la imagen de ¿quién? Del Maestro, de Jesucristo. Entonces, por lo consiguiente, por lógica, todo lo que no es del Maestro, deséchalo para afuera. Amén. En Hebreos 12, 25 al 28 vamos a leerlo. O me acompañan con sus ojitos para que no se me duerman. Híjoles, yo me extendí mucho y no avanzamos nada casi. Bueno, voy a ser breve. Apenas me introducí mucho me extendí mucho con la introducción. Apenas voy a entrar al estudio. No se me desesperen, nada más que era para que te despertaran, perdón. Perdón, hermanos. Gracias a Dios, dice Hebreos 12, 25 al 28. Mirad, dice, que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis? Que la iglesia escuche lo que el Espíritu Santo habla. O como dice, vamos a verlo literalmente por ahí. Escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Escuchemos lo que el Espíritu habla a las iglesias. O sea, el Espíritu dice a las iglesias. amén, gloria a Cristo. Entonces, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A quién le habla? A la iglesia. Porque si no escaparon aquellos que se echaron a los que al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia. Eso está en Hebreos 12, 25 y 28. Y nuestra meta es traer gozo al corazón de Dios. ¿Y qué significa, hermano? Que si no ponemos atención a lo que Dios nos está hablando, porque la voz del cielo habló, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. Ahora, ¿cómo nos habla el Padre? A través de su Hijo, porque su Hijo es el Verbo. ¿Y a través de quién nos trae el mensaje? Porque él dice que el Espíritu Santo nos hablará de lo suyo, de lo del Señor. Porque es un solo Dios, son tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, si desechamos lo que el Espíritu Santo nos está hablando, es como si estuviéramos desechando al mismo Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Estamos desechando, pues. Entonces, tenemos que poner atención, hermano, a lo que el Espíritu Santo habla. Aunque muchos nos dirán, no, hermano, ya te saliste ahora sí. No necesitamos al Espíritu Santo. Por eso tenemos la Biblia.
y nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar en el caminar en Cristo. Pero nosotros sabemos perfectamente que sin el Espíritu Santo no somos nadie. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Así que con esto voy cerrando esta parte. Nosotros recibimos nuestra guianza de Dios y nuestra meta es traer gozo al corazón de Dios. Nehemías, en el libro de Nehemías vemos que enfrente de las elecciones de la vida, él escogió vivir de tal manera que trajese gozo al corazón de Dios. Y Dios le permitió conocer los gozos que él tenía por las elecciones que Nehemías tomaba, de las cuales dependía su vida. El gozo del Señor era su fortaleza. Gloria a Dios. Pienso, hermanos, que el Señor nos diseñó para vivir así. Pero cuando nos distraemos con las cosas de este mundo, no estando espiritualmente conscientes de la presencia de Dios, y mucho menos que nuestras elecciones en la vida puedan traerle gozo a Él, entonces no tenemos ninguna fuente de fortaleza en nuestra vida. Solo tenemos una especie de imitación para convencernos a nosotros mismos. Y esto siempre dura poco y nos lleva a la frustración. El trabajo del Espíritu en nosotros es eliminar todo aquello que no sea verdad en nuestras vidas. ¿Dónde está esa vida que es aceptable a Dios? Está en escuchar lo que Él dice y corresponder a lo que Él está hablando. Miremos en no desechar. Si Dios nos ha hablado en nuestra vida en alguna vez, ¿qué hiciste con eso que te dijo el Señor? ¿Lo desechaste? ¿O lo escuchaste y lo pusiste por obra? Miren, Dios es hermoso y maravilloso. Siempre tiene misericordia de nosotros. Pero llega un momento que también es justo. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él ama, te bendice, te prospera, pero también te castiga. ¿Para qué esperar ese tiempo? ¿Sí? Si Dios ha dicho, esto es pecado, es pecado. Si Dios ha dicho, esto es un ídolo, es un ídolo. Amén. Si Dios ha dicho, esto no es de Cristo, no es de Cristo, aunque nosotros queramos rogarle, Señor, acepta esto, Señor, mira esto, mira, no tiene nada de malo hacer esto, no tiene nada de malo hacer aquello, todo el mundo lo hace, pues sí, tú no eres como todo el mundo. Amén. Entonces es llamado a ser como Cristo, no como todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios es un Dios radical. ¿Sí? Y aunque nos digan anticuados, pasados de moda, extremistas, o no sé qué título, nickname nos pongan a nosotros, que no nos importa. Si tu Señor te está hablando, hazle caso. Si no has obedecido a tu Señor, es tiempo de pedirle perdón. Es el tiempo de volvernos todo corazón. Es tiempo de decir al Espíritu Santo, no estés tocando mi puerta. Pásale, mora conmigo. Aquí está mi corazón. Te voy a decir, hermano, ¿cómo es que el Espíritu Santo toca la puerta? Cuando está diciendo, quiero tener intimidad contigo. Ven. Quiero hablarte en mi palabra. Yo quiero hablarte audiblemente. Busca mi rostro. Ven, tengo algo para ti. Y tú le dices, no, pues está mejor esto, el otro, el aquello. ¿Sí? No se lo dices con palabras, pero se lo dices con hechos. Que no te importa su presencia. Él quiere tener intimidad con sus hijos. El Señor Jesucristo quiere tener intimidad con su amada. Somos su novia también, ¿o no lo somos? Amén. Pero nosotros no tenemos tiempo para el amado a veces. Y no porque tengas trabajo o estás con ocupaciones, a veces nomás por pura
¿cómo le podemos decir? Ocio. Por puro ocio. No es porque estás vicioso. Y la sociedad te dice, abre tus redes, abre tu esto. Mira esta porquería, mira esta otra. Pierde tu tiempo, no ores, no leas la Biblia, no adores. ¿Para qué? Estás cansado, estás enfermo. ¿Sí? Y te dice, ¿y tú? Oh, no, ya es tiempo de ir a orar. 10 minutos te quedas dormido. Pero ¿cuántas horas te pasaste acá? Dios nos ha hablado no una vez, ni 2 veces. Dios nos ha hablado varias veces, no nomás por una boca, por varias bocas. Esto no está bien. ¿Y qué hemos hecho al respecto? Hemos sido prestos para escuchar la voz de Dios. Sí, Señor, perdóname. Pero después de un día, al otro día, 2 días, 3 días, se me olvidó. ¿Ah? Ay, no, hermanos, perdón que sea tan así, no es mi intención. Dios no tiene un látigo para latigar a nadie, sino pero yo creo que Dios nos ha hablado una y otra vez, por lo menos a mí. Y cada vez que me habla, y no es para que me sienta mal. Y eso no tampoco es para que ningún cristiano creyente se sienta mal. Es para que nosotros le cedamos el lugar al Espíritu Santo. Sí, sí, Señor. Hágase tu voluntad. Aquí está. Heme aquí, Señor. No tengo nada. Pero aquí está mi corazón. Aquí está mi vida y está en mis manos. Llénalas de ti. Te va a llenar de gozo. Te va a llenar de su presencia. Eso, hermano, sacia. Y a veces lo que estamos buscando, perdiendo el tiempo, buscando esto que no te agrada. De vez en cuando que cosas buenas, pero esto no te agrada. Y al final de la jornada, es tanto perdí el tiempo por nada, que no me edificó nada. ¿Sí? Entonces, nuestra prioridad, así como Nehemías, él decidió agradar a Dios. Llevarle gozo al corazón de Dios. Y Dios le complació su petición. Le pidió, Dios utilizó a Nehemías, intervino ante el rey para que se fuera reedificado el templo. Pero Nehemías le oró al Señor, mira, Señor, ya es el tiempo. Y sí, es verdad. Pero qué bueno que estuvo ese varón ahí en la presencia de Dios diciendo, mi gracia está sobre ti. Y se llevó a cabo. Aunque el enemigo la intentó parar por un tiempo y la paró por un tiempo, pero después de eso se volvió a reconstruir. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, cierro con este pensamiento. Tenemos el poder de Dios que reposa sobre nosotros. Es el Espíritu Santo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Eso qué significa? Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo cree? Amén. Pues declárelo, hermano. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Todo? Hasta buscar a Dios. Amén. Hasta orar. Amén. Hasta leer la Biblia. Amén. Amén, aleluya. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo te va a fortalecer? Con el poder de su fuerza. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que mora en ti. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta parte del mensaje. Bro. Amén. Gracias a Cristo.